social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Muy buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, la gerencia de producción Wilix Arcaya, la producción del programa Génesis Rodríguez, y los controles Gregorio González. Conductor Fernando Fernández. Este programa se transmite en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube la cuenta es rcr750 y en Twitter rcr750, @rcr750. Monitor de Derechos Humanos también tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, @monitor indígena, y estamos abriendo una nueva cuenta que se llama @cumplimiento criminal, que da cuenta pues de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes del Estatuto de Roma, pero también de los delitos que tienen que ver pues con temas como los delitos económicos, delitos financieros, lavado de dinero, en fin, todas estas cosas, ¿no? Es una nueva cuenta que estamos anunciando hoy. Nuestras etiquetas en Twitter son #MonitorDDH, #ObservaAtrocidades, #DH Pueblos Indígenas. En Instagram estamos en @DHMonitor. Estamos transmitiendo hoy con alguna dificultad por los temas de la conectividad, pero hemos querido contactar al abogado Olnar Ortiz, quien es indígena Paré, abogado graduado en 2001, especialista en Derecho Procesal Civil en la UBA del año 2007, experto en Derecho de los Pueblos Indígenas desde el año 2021, coordinador nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Venezuela, del Foro Penal Amazonas, capítulo Amazonas. También defensor nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Venezuela, miembro del Imperabogado, miembro de la Confederación Indígena Bolivariana de Venezuela, de Amazonas en este caso, líder internacional del Visitor Program of Minority Participation in the Political Process y presidente emérito del Colegio de Abogados del Estado Indígena de Amazonas. Hola. Aún no lo tenemos, ¿no? No responde. Bueno, hay dificultades para la conexión, mientras el equipo técnico se encarga de poder hacer el engranaje. Yo voy a leer algunos textos producidos por nuestro amigo Omar Olnar Ortiz. En el año 2015, él escribió: los pueblos indígenas se sienten ofendidos y humillados. Y esto es, digamos, un texto que fue realizado en ese año cuando, bueno, hubo alguna manifestación sobre los 523 años de resistencia indígena, ¿no? Fueron actos conmemorativos muy importantes y él indicó: el gobierno venezolano ha violado la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas en lo referente a la consulta previa que debía formular a nuestros pueblos antes de otorgar ilegalmente a la República de China la explotación minera en el estado de Amazonas, en zonas sagradas de nuestros pueblos. Los indígenas del estado de Amazonas nos sentimos humillados, defendidos, y debemos fortalecer nuestra lucha por la reivindicación y respeto de los derechos de nuestros pueblos originarios. Entonces continúa el texto de este reportaje. Además, las ofensas directas a nuestros territorios, entregando a potencias extranjeras como la China,
El Estado se encuentra en mora en la creación de la Jurisdicción Especial Indígena, así como en la demarcación y titulación de los pueblos y hábitats indígenas del Amazonas venezolano. Esto a pesar de que ya se encuentra en la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras creadas por el gobierno. Para tal fin, los expedientes de autodemarcación de los pueblos indígenas, así como sus mapas mentales, requisito fundamental para la titulación de los territorios. Pero el gobierno no lo ha hecho por los intereses con los chinos. Según Ortiz, ello viola la disposición transitoria de la Constitución Nacional, siendo promulgada en 1999, se disponía de 2 años para la demarcación. Señaló, hay un burdo desconocimiento de las autoridades civiles y militares sobre los derechos que con ello dispone nuestra titulación, dando como consecuencia las constantes vejaciones y violaciones de derechos fundamentales de nuestros hermanos indígenas en distintas áreas y especialmente en las distintas alcabalas. Es una penuria que viven nuestros indígenas en las fronteras constantemente humillados. Eso es este testimonio que publica en el Foro Penal nuestro querido amigo Ornar Ortiz, quien ha hecho un enorme esfuerzo, además, por tratar de comunicarse, ¿no? Él está, como les comuniqué, en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, tratando de comunicarse y nos escribe por el chat de WhatsApp, que está todavía pendiente de realizar esta comunicación. Entonces vamos a continuar nosotros con algunos textos de Ornar Ortiz y a ir, digamos, creando un poco el ambiente, ¿no? En su cuenta, en entrevistas que ha dado en distintos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, en Facebook, el 17 de enero de 2020, él denunció a través de sus redes sociales que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, detuvieron al embajador de Países Bajos en Venezuela, Norbert Brack, cuando realizaba una visita a Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, ¿no? Eso fue una requisa y decomiso de equipos del embajador de Países Bajos en Amazonas. Eso da una idea, pues, de la sensibilidad que hay sobre este tema y respecto del tema indígena, ¿no? Algo así que, en gran medida, esto, digamos, ofrece una especie de situación de crisis, tanto del sistema de pueblos indígenas, que es un sistema, aunque, digamos, se trata de comunidades asentadas en nuestro territorio, mucho antes de que llegaran los españoles. Estamos hablando de pueblos milenarios, pueblos ancestrales, estamos hablando del pueblo originario, ¿no? Entonces, él dice en una entrevista reciente del 4 de abril de 2002, que da a Radio Noticias Venezuela de Fe y Alegría, dice que desconoce el paradero de los testigos de Parima B. ¿Okay? Estos son testigos que presenciaron un delito aparentemente cometido por funcionarios, ¿verdad? Y que en gran medida ha dado pues pie a un proceso de impunidad en este sentido. Por ejemplo, en un video publicado en su cuenta de Twitter denunció que a Gabriel Silva y Sifontes Borges, este último menor de edad y sobreviviente de Parima B, lo sacaron del hospital José Gregorio Hernández sin que se le haya notificado previamente a él como su abogado. Y es la persona que le está dando asistencia, ¿no? Sabemos pues que eso es parte de un derecho fundamental, un derecho humano, y que lógicamente tiene que ver con un proceso penal, al cual le está asistiendo a los testigos que pudieron ver la masacre de ese sitio, ¿no? Que ha sido ya identificado. Estamos hablando de la masacre de Parima B. Dice así: yo desconozco si se encuentran realmente en la ciudad de Caracas, dijo en el programa de primera mano de esta estación de radio. En el día de ayer, a las 4 p.m. de la tarde, me fue informado que los hermanos se los habían llevado en una ambulancia. Me negaron la oportunidad y el acceso a la base para hablar. A esta hora puedo decir que han sido secuestrados estos dos hermanos Yanomamis, porque no sabemos si fueron ingresados al Hospital Militar de Caracas. Eso configura una situación sumamente grave, ¿no? También subrayó que no hay información novedosa sobre lo que está pasando en Parima Bay, porque no hay forma de lograr comunicación. Informó que Foro Penal va a denunciar este caso ante la Relatoría de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas,
al igual que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Dice Olnar Ortiz también, resume el programa de primera mano: hemos agotado la vía legal en lo regional. Vamos a realizar acciones inmediatas, que son peticiones a la Relatoría de los Pueblos Indígenas, de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Salen unas fotos en su cuenta, ¿verdad?, de los muchachos que fueron testigos y que ahora fueron, digamos, víctimas de lo que pudiera ser llamado un delito de desaparición forzada, según el Código Penal, pero también pudiera ser parte de una conducta sistemática y generalizada que se da como forma de ataque a la población civil o a una parte de ella, determinada en este caso por su condición étnica. Estamos entonces en una situación realmente delicada, muy grave y sumamente sensible a los ojos, pues, de la comunidad internacional, que ha tomado nota de todos estos hechos y que ha brindado una especie de protección, de cobertura, tratando de hacer visible algo que por lo general queda invisible, ¿no? Démonos cuenta que los problemas de los indígenas venezolanos son sumamente graves. Son sumamente graves porque están, primero, sumamente lejanos de los centros urbanos, ¿no? La ciudad de Puerto Ayacucho, que es la capital del estado, es una ciudad pequeña en comparación con Valencia, con Barquisimeto, con Caracas, obviamente, con Maracaibo, y lógicamente carece, pues, de la infraestructura suficiente y hábil, con capacidad de dar cobertura a las comunicaciones. Lo estamos viviendo con la ausencia, pues, de su presencia en este programa, ¿no?, debido a las dificultades de comunicación. Eso por un lado. Pero de otra parte, hemos notado, pues, que también a nivel de las informaciones de lo que acontece por allá, hay enorme cantidad de problemas, ¿no? Problemas, por ejemplo, debido a que, bueno, ya vamos a darle entrada, ¿no? Debido, pues, a esa situación en la cual se encuentran inmersos los hermanos indígenas desde hace muchos años, pero particularmente agudizado por la situación del arco minero. Ya me están anunciando que está conectado Olnar. Entiendo que se pudo comunicar por teléfono o finalmente por... Ah, ya está comunicado. Olnar, ¿cómo estás? Está comunicado por Zoom. ¿Cómo estás, Olnar? Sí, profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Olnar. ¿Tuviste dificultades para la conexión? Sí, bueno, ya estoy en Amazonas y la situación aquí en Amazonas no es tan igual como el resto como en este caso el norte de la capital, o mejor dicho, el norte del estado venezolano, como estamos hablando de Valencia, Maracay. Aquí en Amazonas la situación, al igual que el sur de Bolívar y las otras regiones, sufrimos un problema alto de conectividad y, bueno, gracias a Dios estamos conectados. Sí, gracias a Dios, Olnar. Me alegra muchísimo tu presencia. Sé los esfuerzos que has tenido que hacer, no solamente para este programa, sino para los tantos cursos que estás tomando, muchos de ellos por vía remota y luchando, pues, con la falta de conectividad. Yo estaba tratando de introducir el programa y la conversación sobre el tema del aislamiento, en este caso digital, en este caso informático, pero también del aislamiento físico y en cierta medida también espiritual, porque tantos problemas que aquejan a tus comunidades, a tus hermanos, que son hermanos nuestros también, de todos los venezolanos, que formamos parte de una nación. Pero, ¿qué tienes que comentar sobre eso? ¿Existe o no un aislamiento o es una percepción mía equivocada? No, sí, evidentemente existe un aislamiento por parte de muchas comunidades indígenas. No podemos hablar de todas tampoco, ¿no? Pero de muchas comunidades indígenas. Hablando del caso del estado Amazonas, desde Puerto Ayacucho hacia abajo, realmente ya existe una conectividad prácticamente casi totalizada, muy remota, si se quiere decir,
en Autana y en Atabapo existe una conexión, si se quiere, muy poca, a pesar de que existen antenas del Estado venezolano. Pero ¿qué ocurre? Al igual que en el resto de las otras comunidades indígenas, tanto en Amazonas como en Bolívar, incluso también en el Zulia, muchas son ante conexiones que se hacen a través de antenas en este caso, tanto de Colombia como de Brasil, dependiendo de la zona donde se encuentren. Entonces, es una situación bastante compleja que incluso eso va también y se enfrenta, incluso poniéndonos ya en contexto de lo que hablaríamos del tema de los derechos humanos, que también viola lo que es el tema, porque hoy en día las conexiones de Internet o la conexión como tal es un derecho humano, pero que Sí. también es complicado para el tema incluso de nuestro trabajo en la defensa de nuestros derechos, porque nosotros de una u otra manera denunciamos algunas violaciones que ocurren, pero hay un sinfines de violaciones que ocurren en las comunidades indígenas que es difícil poder saber y que incluso sabemos días posteriores a lo que ha Ujú. ocurrido porque evidentemente es muy difícil poder saber todo, tener la información actualizada Sí, y sobre todo en el caso particular mío, nosotros no hacemos denuncia de manera por hacer denuncia. Nosotros cuando hacemos denuncia es porque realmente tenemos la contextualización, la fundamentación de los hechos como ocurrieron. eso es correcto. Si tiene lo que se llama la inmediación a los hechos, y eso le da un gran valor moral y un gran valor incluso probatorio para los casos que se tramitan en distintas instancias internacionales, de lo cual tú has sido una especie de baluarte, porque has tenido la oportunidad de ir a organismos internacionales y hacer exposiciones con gran lucidez y con gran fundamento y sobre todo con una gran carga probatoria. Pero me gustaría, además de este tema del aislamiento, saber un poco las cosas que están pasando actualmente con las comunidades indígenas. Y antes de entrar en ese y de tomar un pequeño receso, quisiera que nos hablaras un poquito de dónde está comunicada, de dónde está ubicada la comunidad Baré, de la cual tú formas parte. No, sí, Porque sí, yo estuve tratando de documentarlo mientras estabas tú incomunicado y realmente no logré entender, porque es una zona cercana a Colombia, Brasil, es una zona remota. ¿A cuántos kilómetros está de Caracas, por ejemplo? bueno, yo estoy desde mi comunidad o la comunidad original de mi familia, a, estamos hablando de muchísimos kilómetros, porque incluso solamente es vía fluvial o vía aérea poder llegar allá. Estamos hablando del límite entre Brasil, Colombia y Venezuela, lo que se Correcto. llama incluso donde está la bandera. Pero particularmente mi familia es de San Carlos de Río Negro, que es la capital del municipio de Río Negro. Y en el caso del pueblo Guaré, incluso nosotros compartimos también fronteras con Brasil, pero también compartimos en este caso, incluso mi abuela hablaba portugués porque el baré proviene ancestralmente de las zonas de Brasil. Por eso es que nosotros decimos que nosotros los indígenas no tenemos fronteras. Entonces uno cuando entran las personas afrodescendientes, afroamericanas, en este caso, a trabajar las zonas cañaverales en Brasil, empiezan los indígenas a salir y empiezan a moverse, a desmovilizarse y entran en lo que se llamaría el Cantón de Río Negro, que luego le colocaría a Humboldt en su primera expedición ese Cantón de Río Negro, que se mantuvo así hasta que se fue nuevamente, fue lo que fue el territorio federal Amazonas, y luego en el 91, 92, que deciden colocarlo Estado Amazonas y hacen una división geográfica que incluso fue demandada y que hoy en día nosotros estamos en una especie
de división territorial, pero que fue demandado y que todavía permanece así, se mantiene que es el municipio de Río Negro, es el municipio del Orinoco, pero realmente existe la división política territorial del Estado Amazonas ha sido demandada. E incluso en el 2012 se hizo una reforma del Estado por el Consejo Legislativo en ese momento, y donde se eleva la categoría de Estado Amazonas a Estado Indígena de Amazonas, que no fue demandado y que ahora por eso es que muchos me preguntan por qué yo coloco Estado Indígena de Amazonas. Y es porque en el 2012, sí, en el marco de la resistencia indígena, se elevó, en este caso, ese Consejo Legislativo elevó a Estado Indígena de Amazonas y somos nosotros ahora Estado Indígena, incluso también por salvaguardar nuestra soberanía como indígenas, porque hoy en día en el Estado Amazonas casi todos somos indígenas o provenientes de pueblos indígenas. Entonces, y como prácticamente la cédula ni siquiera se nos la da, porque muy pocos tenemos cédula indígena, nuestra identificación como indígena no nos la da el SAIME, el Estado venezolano. Entonces, bueno, nosotros en ese caso decidieron los legisladores en esa oportunidad de hacerlo, y que fue muy bien visto en este caso, por todos los habitantes del Estado Amazonas, y que, bueno, ahora somos Estado Indígena de Amazonas, y si ver el puntico geográfico allá al final del sur, sí, del Estado Amazonas, está San Carlos de Río Negro. Sí, yo imagino que eso puede estar entre 900 y 1000 kilómetros de Caracas, algo así. Bueno, 900 y tantos, casi 1000 kilómetros, es desde Puerto Ayacucho a Caracas. Desde Puerto Ayacucho a San Carlos de Río Negro realmente no le podría decir, porque como le digo, es de forma fluvial o de forma aérea. Entonces, decir kilómetros de distancia vía terrestre que se podría demarcar, no hay carretera. Hay carretera solamente hasta el municipio de Utana, como a ciento y pico kilómetros. De ahí para adelante, todo es fluvial o vía aérea. Entonces, para llegar allá, dependiendo, si usted se va por un vía fluvial, yo me duraba hasta 2 días, y en verano hasta 2 semanas para llegar a Río Negro. Eso dependiendo también el río, cuando baja, sube el Orinoco. Sí, sí. Bueno, mira, Bernard, vamos a tomar un pequeño receso institucional para anuncios, pero quisiera seguir conversando contigo sobre los temas cruciales que están atravesando los pueblos indígenas, y hablar de los derechos humanos, aparte pues de entrecruzar con estos temas de orden físico, jurídico, y sobre todo la parte material, porque da la impresión de que todo se queda en grandes declaraciones, etcétera, pero a la hora de la verdad, ¿con qué se come eso? Tú me dices que no tienen cédula, que no han sido reconocidos. Entonces, vamos a hablar de eso apenas regresemos de este breve lapso de nuestra comunicación. Ahorita cerramos y regresamos. Magnífico. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM.
una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos de nuevo con el abogado Ornar Ortiz, buen amigo, un gran defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, abogado, miembro del Foro Penal, capítulo Amazonas, y un valiente defensor de los derechos humanos. Ornar, acabo de chequear en internet la distancia en línea recta desde Caracas a Río Negro. No estamos hablando de la comunidad Baré, sino de Río Negro, es decir, el nacimiento del río, y son 4.472 kilómetros lineales, con 47 centímetros, ¿no? Bueno, yo es lo que le comentaba. Eso es. Claro, pero lo que pasa es que aquí hay un error porque me está dando el Río Negro en Brasil, abajo, Curitiba. Estamos hablando de Río Negro en el estado de Amazonas. Vamos a ver si me da la distancia, ¿no? Sí, porque ya me parece demasiado, ¿no? Es que hay varios Río Negros, ¿no? Varios Río Negros en distintos sitios. Hay algo aquí en Bogotá también. Bueno, vamos a buscarlo con más detalle. Pero sí, digamos, lo que tú comentabas, que en realidad el espacio lineal es incalculable porque tienes que ir por la sinuosidad de los ríos, ¿no? Y dependiendo de la corriente, dependiendo de la época, si es verano o época de lluvia. Bueno, en el caso del río, en el caso de nosotros en Amazonas, para llegar allá, agarramos un poquitico lo que sería el Sipapo para entrar en conexión con el Orinoco. Luego bajaríamos porque ese es el único río que sube en vez de bajar. Es distinto, por eso es que tiene tantos enigmas el Cassiquiare, para después entrar en el Río Negro y llegar a San Carlos del Río Negro. Sí, fíjate, ya aquí la distancia en concreto, en línea recta, desde Caracas, 954 kilómetros. Desde Caracas. A Puerto Ayacucho. Ajá, aquí dice distancia de Río Negro. Ok. Dice en una... Bueno, pero siempre es aproximado, es lo que tú dices. Eso se convierte en algo mucho mayor porque no hay manera de llegar en línea recta, no hay una autopista, pues, ¿no? No. Y menos mal que no la hay porque sería peor el daño. Bueno, no sé, si usted supiera que cuando la época de Caldera estaba el proyecto Sur y había un proyecto no de autopista, hablándolo desde el punto de vista terrestre, pero sí fluvial, incluso donde iban a zonas del Orinoco, iban y del Cassiquiare, iban a dragar para poder hacer esa conexión.
vía fluvial, poder conectarlo ya con la parte del Orinoco ancho para llegar por Bolívar y sacar, eso era un proyecto que estaba y que incluso yo lo logré poder ver en la, que no sé si existe todavía, en un comando que había del ejército, casi en la mitad del Orinoco, por ahí, por la zona de casi llegando a lo que seríamos la línea limítrofe entre Colombia, Brasil y Venezuela. Ese era un proyecto, creo que era del proyecto Sur de Caldera, algo así. Sí, sí, la Conquista del Sur se llamaba. Recuerdo. Era algo así, que fue polémico por el nombre, ¿no? Pero evidentemente, porque sonaba así como una cruzada, vamos a conquistar ese territorio, ¿no? Pero bueno, digamos. De hecho, es algo irregular, ¿no? Pero anteriormente se vivía mejor en las comunidades indígenas de lo que estamos viviendo ahora. De hecho, Sí. muchos salían eran por el tema, por ejemplo, el caso de mi familia, o mi abuela sale en este caso, mis tíos, mi mamá, es para tener una mejor educación en el sentido de que llegaban hasta cierto límite. Pero realmente había un intercambio incluso entre Colombia, Brasil y Venezuela ahí en San Carlos de Río Negro y era muy movido. Me comenta mi mamá, mi abuela en su oportunidad, que eso era muy movido, a diferencia de lo que hoy en día uno va y lo que da es tristeza ver a las comunidades indígenas e incluso en estos últimos 10 años cómo ha cambiado todo. Anteriormente incluso hasta había movimientos, hoy en día ni siquiera, porque solamente con el tema de movilidad. De hecho, yo llegué a Puerto Ayacucho el día sábado y para moverme dentro de Puerto Ayacucho es un tema por el tema del combustible. Y eso transformarlo a las comunidades indígenas es más difícil todavía. De hecho, cuando yo fui en marzo por el tema del caso de Parimabé al municipio Alto Orinoco, que llegué solamente hasta la Esmeralda, porque tengo que decirlo, prácticamente me sacaron, no duré ni siquiera 48 horas. Me comentaban que ahí en la Esmeralda, solamente en la Esmeralda estoy hablando, un tanque de gasolina, que son 25 litros, eran 4 gramos de oro, porque ya Amazonas y Bolívar se ha transformado desde un poquito más allá hacia el sur, es en oro. Ya no estamos hablando ni siquiera en dólares, como se habla en Caracas, o en el caso de Puerto Ayacucho, que se habla en peso y dólares. No, aquí ya se habla de oro. Entonces es un tema bastante complejo. Entonces, ¿qué hace la movilidad? Incluso lo que usted hablaba, ese aislamiento es mucho más difícil, porque si no tienen una conexión vía telefónica, aunque sea, ¿cómo usted hace para poder trabajar en este caso y para poder denunciar en el momento una situación irregular que esté ocurriendo con nuestras comunidades indígenas o incluso de manera generalizada, cualquier situación que se esté presentando? Sí, cualquier emergencia, ¿no? Cualquier emergencia personal, familiar o de las propias comunidades, ¿no? Pero fíjate tú, eso que estás relatando, además de la enorme distancia, y como comenzamos este tema por el aislamiento, tú comentas que se dificulta para todas las funciones básicas de la vida, e incluyes el tema de la denuncia, ¿no? ¿Y cómo entonces hace el indígena que no tiene, digamos, el grado académico que tú tienes, lo que has logrado, que te has educado gracias a un enorme esfuerzo familiar y personal? ¿Y cómo hace esos indígenas que no han tenido la ventaja que tú tienes, ¿no? Bueno, profesor, es una pregunta que también algunas veces yo mismo me hago, porque tal vez a lo mejor porque
yo he tenido, como ustedes mismos lo han dicho, esa oportunidad académica, pero cuando voy a las comunidades indígenas me consigo con jóvenes indígenas, hoy en día defensores territoriales indígenas, que incluso son mejores abogados que yo, Así desde como el es punto eso. de vista, desde el punto de vista en materia de derecho ancestral, estoy hablando. Ok, ok. Defenderían mejor el tema de territorio que lo podría yo defender yo mismo. Yo manejo la parte académica, pero hay incluso líderes jóvenes indígenas, porque hablo de jóvenes porque son los jóvenes los que hoy en día hablan el castellano. Nuestros sabios, nuestros mayores, muy poco hablan el castellano y muy poco se dificulta, ¿no? Para poder uno, incluso hasta para mí, porque yo no, en Amazonas, o sea, solamente en Amazonas existen 21 pueblos indígenas. Es mentira que yo voy a dominar los 21 pueblos. Y si hablamos de Venezuela, son 51. Entonces, entre Amazonas y Bolívar está más de la mitad, porque en Bolívar hay 19 y aquí hay 21. Entonces, aquí nada más en estos dos estados existe una gran cantidad y número de pueblos indígenas. No población, sino de pueblos indígenas. Entonces, los jóvenes, los que se han interesado en poder dominar el castellano, cuando uno habla con ellos, cuando uno va a las asambleas, incluso tienen hasta una mejor defensa, y que uno algunas veces, y es uno de los proyectos que yo en varias oportunidades lo he llevado a la academia, en diferentes oportunidades donde me he presentado, de pedir becas para mis hermanos, para que ellos también se puedan preparar y que incluso en una oportunidad no sea Olner Ortiz, sino que sean otros jóvenes, no solamente en este caso que yo soy del pueblo Baré, sino de cualquier otro pueblo y que defiendan, como yo siempre lo he hecho, yo no defiendo el pueblo Baré solamente, sino defender a todos nuestros hermanos indígenas, incluso del mundo. Eso está muy bien y me parece. ¿Y en qué estado se encuentra ese proyecto? ¿Tiene algún financiamiento? ¿Hay algún sponsor? No, no, como le he comentado, en las oportunidades que me he presentado, he señalado este proyecto, a muchos les ha Ok, gustado, porque hasta ahora no hay. La última que se dio fue en la presentación mía en la urbe, pero en la urbe de Miami, que estuve presentándome, que son los mismos, que son de la misma urbe de aquí del Zulia, y les sí, gustó mucho eso y me decían que íbamos a profundizarlo y que posiblemente se podría dar esa, pero en ok. el estado Zulia. Bueno, entonces estamos hablando más bien de una idea, ¿verdad? Una idea que me parece estupenda. Soy un creyente ferviente de la educación en todas sus dimensiones, ¿no? Lo que haría falta es un apoyo financiero, obviamente, ¿no? Y un proyecto que canalice esa iniciativa, esa idea, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Incluso, sí, incluso hasta con la misma UCB, a través de Alfredo, hemos conversado también, e incluso con el impreabogado, Ujú. porque esa es otra cosa. Yo soy defensor nacional de derechos humanos de pueblos indígenas de Venezuela, porque el impreabogado me dio ese cargo a honor. Soy el único abogado en Venezuela que posee ese cargo por el impreabogado, que es el que, para el que no es abogado, es el Instituto Social de Previsión Sí. Social del Abogado, que nos da como que prácticamente la licencia para nosotros ejercer en Venezuela, y soy el único abogado que lo obtiene, Ujú, porque yo era presidente del Colegio de Abogados del Estado de Amazonas ujú. cuando porque fue una entrega prácticamente a una junta ad hoc, porque eh, el procurador del Estado Amazonas, que es en este caso tendencia del gobierno, 24 horas antes, introdujo un amparo constitucional que no tenía nada que ver, pero que paralizó las elecciones, y que yo tuve que hablar con la federación, al infraabogado, y, y se hizo esta junta COP Ok, y yo le entregué.
entré al colegio y bueno, ellos me dieron este cargo que lo recibo con mucho gusto, mucho honor, y por eso hemos conversado, incluso por eso el preabogado, ¿sabes? Pero hablaríamos incluso al nivel de un diplomado ya en materia de derecho de pueblos indígenas, Sí, 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 pero, comprendo. pero sería virtual, es cosa que sería bien para la academia, pero en este caso, y algunos hermanos indígenas que ya son abogados y que podrían hacerlo, pero usted mismo lo decía, yo cuando estoy aquí en Amazonas, a mí se me dificulta mucho el tema de poder realizar conexiones vía Sí, internet, porque y así los que estemos en el del Tamacuro, en Bolívar, en el Zulia, en Apure, entonces complejos. Se le hace un poco más fácil, no digo fácil, porque en Caracas también, bueno, usted ahorita es el profesor de nosotros en un diplomado, y ahí yo veía el sábado que unos tenían problemas que no tenían, sí, no tenían luz en varios sectores, entonces es un tema complejo incluso hasta para la misma Caracas. Entonces, este es sí, un diplomado ya parte para la academia, pero lo que yo también quiero es como la parte fundamental, la base, que sería sí. para los líderes jóvenes indígenas, sacarlo de las comunidades y llevarlos a universidades para que se formen académicamente y puedan en un momento determinado también comenzar esa carrera académica y también esa carrera de defensa ya formal Sí, en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. sí es lo que se llama litigio estratégico, que involucra actividades de incidencia nacional e internacional, en Correcto. organismos administrativos, en organismos judiciales, en fin. Sobre eso podemos hablar más a menudo, inclusive hacerlo como parte de un proyecto para la academia, pues, para este diplomado, el cual tú estás cursando sobre Derecho Penal Internacional y el de Justicia para la Transición, que son dos diplomados que tú has venido, ya uno lo terminaste, entiendo, ¿no? El primero, el de Sí. Justicia para la Transición, y ahora el de Derecho Penal Internacional. Así que vamos a conversar de eso, porque me parece muy atractiva la idea. Y lo primero es poner en blanco y negro lo que uno piensa, lo que uno imagina, y lo segundo es buscar los reales. Buscar los reales que esa, En a este ver, caso ya nosotros no podemos hablar de reales, sino buscar el oro o buscar los dólares. el lenguaje criollo ahora es buscar las gramas para Buscar la poder. gran. Ay, qué bueno, está muy bueno, muy bueno. Dentro de tantas cosas duras y difíciles que has podido ver y todo el panorama tan triste que está viviendo el país y tus hermanos y tu comunidad, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es el trabajo de litigio que tú estás llevando. Y me gustaría hablar por lo menos de uno de los dos casos que sé que llevas. Sé que llevas el caso Parima B y también has llevado otro recientemente. Y me gustaría que le dedicáramos unos minutos a eso porque ya nos queda poco tiempo. Empieza tú por el que tengas más fresco. Bueno, el de Virgilio Trujillo, no, lo voy a mencionar solamente por denunciar, pero no quiero involucrarme mucho porque todavía no hemos hablado con la comunidad como tal y hasta que yo no hable con la comunidad, yo no puedo, y no tenga esa representación, como yo lo decía, yo no puedo hablar en nombre de la comunidad por respeto. Claro. Y entonces Virgilio Trujillo fue asesinado por fuerzas irregulares aquí en Puerto Ayacucho hace ya casi 3 semanas, donde esto ha venido siendo una incidencia a nivel internacional porque Virgilio Trujillo pertenece al pueblo Wotoja de Sipapo, de la zona del Sipapo, de la comunidad Pendare, y donde él venía denunciando, o él conjuntamente con la comunidad venía denunciando la presencia de grupos armados irregulares en la zona, dedicados incluso ni siquiera a lo que sería el extractivismo minero, sino estamos hablando de narcotráfico. Entonces, es una situación bastante grave, es una situación
que hay denuncias ante el Ministerio Público, ante la Defensoría del Pueblo, y que nunca lo tomaron en cuenta. Entonces, y no es la primera vez que pasa, porque ya ha pasado con hermanos indígenas del Sipapo. Hubo incluso un secuestro hace 3 semanas, y hace como 8 años también hubo una situación que se presentó de esta manera, en este caso el municipio de Manapiare. Entonces son situaciones que se han venido haciendo ya recurrentes y que nos preocupa enormemente, y es por eso que lo hago como de manera de denuncia, porque tengo que hablar con la comunidad, con el Consejo de Ancianos, para poder ya de manera formal hacer las denuncias, a pesar de que hicimos la denuncia ante la Relatoría de Pueblos Indígenas y la denuncia ante el mecanismo de expertos de Naciones Unidas, porque me encontraba en ese momento en Naciones Unidas, e hicimos la denuncia porque nos lo solicitaron. Pero ya yo hablaba incluso con algunos familiares que me he reunido esta semana y me decían de que no se han hecho todavía la denuncia de manera formal. Hay una noticia crimen, pero no hay una denuncia formal por parte de la comunidad, por parte de los familiares, y es también por la intimidación, el hostigamiento, y el miedo, sobre todo, el miedo por esta situación. Ahora bien, el otro caso, que sí ya es un caso que puedo hablar, porque soy representante legal de los... Brevemente, que nos quedan 2 minutos, El caso de los Yanomami, del 20 de marzo, donde fallecieron 4 indígenas, entre ellos una mujer, y donde el testigo clave hoy en día está recluido en el hospital Carlos Arévalo, y que prácticamente está retenido de manera arbitraria porque tiene medidas para poder ser visitado, incluso para él salir de la habitación. Él, su hermano y sus acompañantes. Incluso cuando yo logré llevar a su mamá, a Sellona Silva, y para que ella pudiera entrar a verlo, duramos 9 horas, y ella tuvo que entrar con 2 militares. Entonces, violaciones de derechos humanos graves. Sí. En este caso, que la Fiscalía Nacional de Pueblos Indígenas, estuvimos hablando con ellos antes de venir a Amazonas, y supuestamente venían en agosto. Entonces, esperemos ver qué se adelanta, porque se tenía previsto de que se iban a privar y a las personas, en este caso funcionarios militares que actuaron en este caso, pero que hasta los momentos no hay ninguna persona privada de libertad. Bueno, mira, nos queda 1 minuto apenas, y en 30 segundos danos un nuevo mensaje. Tú decías que hace falta formarse para los jóvenes líderes en la defensa de los pueblos indígenas. ¿Qué más hace falta en esta materia? Desde el punto de vista de un abogado como tú, que es defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Qué otra cosa hace falta? Yo creo, profesor, que, bueno, usted es parte de la academia, y yo creo que también es nosotros como venezolanos, no estoy hablando como indígenas, nosotros como venezolanos conocer mucho más nuestra constitución, conocer mucho más los derechos de los pueblos indígenas. Pues si se ponen a ver, los indígenas no son solamente aquellos que tienen una cédula. Nosotros debemos conocer cómo es nuestra cultura, cómo es nuestra ancestralidad, y eso que no está en la Constitución y no está en la Ley Orgánica de Comunidades Indígenas, pero nosotros debemos investigarlo. Pero también debemos conocerlo. Ahí está la Ley Orgánica de Comunidades Indígenas, y a los funcionarios, tanto civiles como militares, que trabajan en jurisdicción indígena, que eso sí lo dice la ley, deben conocerlo, porque parte del irrespeto, parte de las violaciones de derechos humanos que ocurre en las poblaciones indígenas es por la falta de conocimiento. La ignorancia. Eso no es una atenuante. Tenemos que despedirnos, Olnar. Ha sido muy grato conversar contigo estos minutos. Te vamos a invitar nuevamente para este espacio y esperaremos que tengamos una mejor conexión. Nos despedimos hasta otro momento y muchas gracias. Chao, Olnar, muchas gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho.
Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.